Y fíjense quién lo va a defender, ¿eh? Nico Otamendi, muchachos. ¿Quién les iba a decir? ¿Quién les iba a decir que Otamendi y Richard Ríos, que en el último partido se dijeron de todo entre Colombia y Argentina? Bueno, ¿quién les iba a decir que hoy en día iba a estar defendiéndolo? Pero en Europa te terminás de perfeccionar en cuanto a lo físico y te terminás de perfeccionar en cuanto a la estructura, lo estratégico. Así que le va a venir bien tanto a Richard como a John Arias el pegar el salto al fútbol europeo y para mí van a llegar de la mejor manera al Mundial. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sud al mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y como me están viendo ahora en pantalla, si traigo esta camiseta legendaria, esta hermosa camiseta de la selección colombiana, si traigo esta camiseta, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, participación colombiana en el fútbol europeo en este caso, y más precisamente de un jugador que por lo menos a mí hace mucho tiempo que me gusta, que ya lo saben, es mi tipo de hombre, es mi tipo de jugador, lo quiero mucho, me encanta cómo juega, disfruto mucho de sentarme a ver jugarlo, a ver jugar a él, a verlo jugar en cualquier equipo que esté, disfruto de verlo jugar. Estamos hablando de Richard Ríos, un futbolista con un estilo elegante, con un estilo de futsal, un estilo diferente al que vemos casi siempre en el fútbol de hoy en día, en el fútbol moderno, y que pegó el salto de Palmeiras hacia Benfica. Pasó de Brasil a Portugal, mismo idioma en este caso, pero una liga diferente, liga europea. Con Benfica posiblemente lo vamos a ver en Champions, lo vamos a ver en competencias europeas, y en un fútbol no quizás más competitivo, porque como les digo, el fútbol brasilero es muy bueno, pero sí en la élite lo vamos a ver. Y la verdad es que eso a mí me pone contento. ¿Por qué? Porque cuanto más jugadores tengas vos en Europa, más competencia vas a generar en el plantel de la selección. Estamos hablando que es un win-win. ¿Por qué? Porque beneficia al jugador y porque beneficia a la selección. Así que lo haga ahora, justo ahora, a un año del Mundial, me parece espectacular. Así que felicito a Richard Ríos primero por el salto, por pegar ese salto a Benfica, y por supuesto también a los colombianos que lo sigan de cerca, que lo acompañen, porque el cariño, quieran o no, llega al jugador, el jugador lo siente. Así que vamos a ver por supuesto ayer el debut de Richard Ríos en Benfica, enfrentando al Fenerbahce, partido que gana 3-2 Benfica. Debut de Richard Ríos desde el arranque, 66 minutos en total jugó, participó en uno de los goles, así que yo por lo menos lo vi bien, lo noté que no necesita adaptación, noté que es un jugador que llegó y ya está bien. Que por lo general esto hablamos mucho de la adaptación. De hecho ya le voy a ir dando play, video de Steven Combs, canal que les voy a dejar en la descripción. Pero bueno, como estaba mencionando, un jugador que no necesita adaptación por lo que vi ayer, y eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Porque la mayoría de los futbolistas, cuando pegan el salto del fútbol sudamericano al europeo, se habla de este periodo de adaptación, de este periodo en el que no sabes si va a estar bien, si va a rendir al máximo, si todavía le falta un poco acostumbrarse a la ciudad, una nueva ciudad, un nuevo horario, porque también es eso, el jet lag, el famoso jet lag que hablamos en la mayoría de los videos que pegan el salto de un lado a otro. Bueno, te tenés que acostumbrar a casi todo. Y eso por momentos repercute en la cancha. Bueno, ayer Richard Ríos no se le notó eso. Se lo notó muy suelto, muy con ganas, con ambición, con ganas de jugar. Así que me pone contento desde ese lado. Richard hizo un gran partido ayer, 66 minutos en total. Y me refiero a gran partido, todavía no tocó el techo Richard, sépanlo, eso no. Me refiero a gran partido para hacer un debut. Para hacer el debut de Richard Ríos, la verdad es que jugó bastante bien. Entonces, en cuanto a estadísticas, 66 minutos en total, 32 de 38 en pases. O sea, entrar a un esquema nuevo, con jugadores y compañeros nuevos, que no te entendés, que no sabes cuándo pican, cuándo no. En ese contexto, meter 32 de 38 en pases es un numerazo, la verdad. Richard encima es un jugador que arriesga con los pases por lo general, así que muy contento por ese lado, por ese aspecto. En cuanto a centros, tuvo un solo centro, no llegó a destino, pases largos. De 5, 3 llegaron a destino, así que buena efectividad también ahí en pases largos. En cuanto a duelos en el suelo, 6 de 9 ganó, muy bien en las barridas. Ya conocemos el estilo de Richard, que es elegante. Miren, este tipo de jugadas, digo yo, que acá por ejemplo le cobran falta. A mí esto me gusta mucho de Richard Ríos. Me encanta cómo pisa la pelota, te pone el cuerpo y sale con una pisadita de futsal. Una pisadita característica de él. Así que grandísimo jugador, y para mí el salto lo está pegando en el momento que lo tenía que pegar. Ojo, porque también está el caso de John Arias. John Arias también pegó el salto al fútbol europeo.
también me pone contento desde ese lado que lo haya hecho justo ahora. Para mí era para hacerlo antes, porque tanto John como Richard, los dos tenían nivel hace mucho tiempo para jugar en Europa, pero entiendo que se quedaron en el fútbol brasilero, que sigo sosteniendo que es uno de los fútbol más competitivos, una de las ligas más competitivas del mundo, así que lo voy a bancar. Pero bueno, verlos en Europa obviamente es mucho más lindo, es mucho más, no sé, llamativo, podemos decir, y a su vez también el nivel de entrenamiento y el nivel de exigencia que tenés en Europa no es el mismo que tenés en el fútbol sudamericano. En el fútbol sudamericano vas a tener mucho más físico, por supuesto, porque es un fútbol en el que no te dejan pensar, en el que tenés que ir rápido y tenés que ir al choque. Es un fútbol más sucio, podemos decir. Pero en Europa te terminás de perfeccionar en cuanto a lo físico y te terminás de perfeccionar en cuanto a la estructura, lo estratégico. Así que le va a venir bien tanto a Richard como a John Arias el pegar el salto al fútbol europeo, y para mí van a llegar de la mejor manera al Mundial, que por supuesto todavía Colombia tiene que conseguir el pasaje al Mundial, pero de no mediar ningún inconveniente la próxima doble fecha lo va a conseguir. Y vamos a tener a la selección colombiana en el Mundial, eso sépanlo. Así que, bueno, siguiendo con esto, en cuanto a estadísticas no tengo mucho más. Duelos aéreos ganó 1 sobre 2 posibles. Así que buen numerito para Richard en ese aspecto. Y en las entradas, sobre 2 entradas, 12 que fueron exitosas. Así que muy bien por parte de Richard, como les dije. El estilo de juego muy bueno. Acá llegando, fíjense, al área. De hecho entra la pelota y yo el gol se lo voy a dar a él, miren. Llegó al área, definió, se la atajó muy bien el arquero. Y acá termina punteando la pelota y después el rebote termina siendo gol en contra. Yo se lo doy a Richard Ríos, por supuesto. Al colombiano se lo doy. ¿Cómo no se lo voy a dar al colombiano si la termina empujando él? Y bueno, y después en el quilombo termina entrando, es un gol en contra. Pero bueno, ahí lo vemos a Mourinho, que dirige a Fenerbahce, para quien quiera saberlo. Pero bueno, esto son cosas... Bueno, ahí vemos que es gol en contra, no importa. Yo se lo doy a Richard Ríos, ya se los dije. Me olvidé que les iba a decir. Esto que vemos en esta jugada, a mí por lo menos me entusiasma mucho. Porque Richard está pisando mucho el área. Y eso es algo que en Palmeiras no lo hacía tanto. En Palmeiras era más un 5 posicional, acá como lo pisaron. Y fíjense quién lo va a defender, Nico Otamendi, muchachos. ¿Quién les iba a decir? ¿Quién les iba a decir que Otamendi y Richard Ríos, que en el último partido se dijeron de todo entre Colombia y Argentina? Bueno, ¿quién les iba a decir que hoy en día iba a estar defendiéndolo? ¿Quién les iba a decir eso, En el último partido fue tremendo cómo se cruzaron. Siempre se cruzan. Cuando se cruzan Otamendi y Richard Ríos siempre pasan cosas, porque son dos jugadores con la sangre... Con la sangre al 100, o sea, con la sangre que les hierve la sangre. Entonces era lógico que iba a pasar ese tipo de cosas, pero bueno, ¿quién les iba a decir que ahora lo iba a defender Nico Otamendi a Richard Ríos? Eso habla de lo buenas personas que son los dos, claramente, que son cosas que quedan dentro de la cancha. Dicho eso, como les mencionaba, el aspecto de pisar el área. Richard Ríos... es un jugador que en Palmeiras era más un 5 posicional, era un interno que por momentos podía trepar al ataque, que tenía disparo afuera del área, de hecho tiene bastantes goles afuera del área, goles de tiro libre también tiene, de hecho hay un golazo que le hace Independiente del Valle en la edición pasada de la Copa Libertadores que es espectacular. Pero bueno, casi siempre al lado del 5, tocando la pelota, distribuyendo y dejando justamente que los delanteros se luzcan en ese sentido. Hoy en día, en Benfica, lo vamos a ver mucho más suelto. ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, jugó Barrenechea, si no me equivoco, de 5 tapón, de 5 de contención. Y eso le permite, mira, ¿quién es este? ¿Saben quién es este? Sí, por supuesto, Sudita. Y el día de ayer le permitió Benfica, el estilo de juego de Benfica, el esquema que puso en cancha el técnico de Benfica, le permite soltarse un poco más a Richard Ríos y llegar más al área, pisar más el área. Y ayer fíjense que ya en su primer partido tuvo una chance de gol clarísima, que no termina en gol de casualidad, porque el arquero justo se tira, le pega en el pecho, fue mucha mala suerte la verdad, pero bueno, esas jugadas las vamos a ver cada vez más seguido. Así que contentísimo la verdad por el debut de Richard Ríos, me gustó mucho cómo jugó, me sorprendió bastante esto que les mencionaba de el no tener que adaptarse, el no tener que estar en ese periodo de adaptación. Me parece muy, muy bien por parte de Richard, y una de las cosas que le vino bien es el no parar. ¿Por qué? Porque arrancó el año, en enero más o menos, tuvo los campeonatos Gaúcho, después pasó al Brasileirao, Copa Libertadores,
Después pasa al Mundial de Clubes, y del Mundial de Clubes creo que tuvo 2-3 días de vacaciones como mucho, y pasó al Benfica. Entonces el venir con continuidad hace que no tenga ni que pensar en la adaptación y que se meta en el equipo de una. Así que muy bien por parte de Richard, como les digo, contentísimo por el presente y por este salto que ha pegado Richard al fútbol europeo, así como también lo hizo John Arias. Dos jugadores más que vamos a seguir de cerca, dos jugadores más que vamos a estar acompañando, así que si no te querés perder de los partidos de Richard Ríos, de la actualidad de Richard Ríos, suscríbete al canal y activa la campanita. Dicho eso, un abrazo a todos, arriba mi querida selección colombiana y nos estaremos viendo en el siguiente video. Los quiero, chau chau.